el primer libro de la Biblia, libro de Génesis, el capítulo 26 de la palabra del Señor. Allí tenemos un texto, capítulo 26, tenemos varios versículos para compartir de este pasaje bíblico. El versículo 12, el versículo 18, vamos a estar mirando lo que dice las Sagradas Escrituras en este día. Capítulo 26 del libro de Génesis, versículo 12. Dice así las Sagradas Escrituras en esta mañana. La intención de poder hablar de este pasaje bíblico es hablar de una actividad, de un trabajo que tuvo Isaac al reabrir los pozos de su padre Abraham. Pero antes hay otro acontecimiento que también lo menciona la Biblia y está en el versículo 12, que dice lo siguiente: ese mismo año Dios le dio a Isaac una cosecha tan abundante que produjo 100 veces más de lo que había sembrado en aquella tierra. Y sembró, dice otra versión bíblica, y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y le bendijo Jehová. ¿Sí? Este es el primer texto que tengo. Mantenga su Biblia allí porque enseguida vamos a compartir el versículo central, que es el versículo 18, y otros también de este libro y también de otros libros de la Biblia, como es el libro de Proverbios, que luego lo vamos a estar mencionando, pero yo quiero remitirme a este acontecimiento. Ustedes, los lectores de la Biblia, seguramente saben que hay muchas figuras, hay muchas cosas en la Biblia que son representativas, que tienen un mensaje, no solamente para aquellos que lo vivieron en persona, sino también para nosotros. Y que muchas veces usamos esa figura, esas metáforas, esas parábolas, esas alegorías, para traernos a una realidad, a una enseñanza de aplicación bíblica. Yo hoy quiero referirme a una de esas tantas cosas que menciona la Biblia y que son los pozos. ¿Sí? ¿Sabe cuántas veces busqué en la Biblia, cuánta cantidad de veces se menciona la palabra pozo? 64 veces. La mayoría de las veces que se menciona es en el Antiguo Testamento, pero también se menciona en el Nuevo Testamento. ¿Sí? Y realmente hay algunos de estos pozos que son, por su acontecimiento, son recordados hasta el presente. En la Biblia son algunos memoriosos y memorables los pozos por lo que aconteció. Por ejemplo, los pozos de Abraham, que fueron realmente una obra extraordinaria y marcaron un mensaje, una señal de lo que Dios le estaba dando a Abraham. Y hay tantos otros, no solamente en Abraham. Yo quiero referirme, por ejemplo, mencionar los pozos de Jacob. Quizás usted se va a acordar de esta historia bíblica si alguna vez la leyó. ¿Qué ocurrió en el pozo de Jacob? El Señor se sentó en ese pozo cuando venían las mujeres a buscar agua, ¿sí? Y tuvo una entrevista con la mujer samaritana que le cambió el rumbo de su vida, la historia de su vida, y esa mujer que venía por agua literalmente innecesaria para el consumo de ella y de su familia, se tornó en una experiencia que ella encontró agua de vida para su ser, plena satisfacción. Jesús le dijo: tú vas a volver a buscar agua de esto, pero si bebes, espiritualmente hablando, del agua que yo te puedo dar, nunca más volverá a tener sed. Eso ocurrió en el pozo de Jacob. Mire, ¿cómo no recordar ese pozo? ¿Sí? U otros que tenemos en la Biblia. ¿Sí? También David mencionó en el Salmo 40, versículo 2, él dijo: Dios me sacó del pozo de la desesperación. ¿Quién no va a recordar esos pasajes? Él se inclinó a mí, pacientemente esperé en Dios, se inclinó a mí, Él oyó y me sacó del pozo de la desesperación. También es memorable ese pozo que se registra allí con un contenido profundo espiritualmente hablando. Otro también de los que David hizo mención y también lo recordamos frescamente en nuestra memoria. Cuando él tenía sed, él dijo: oh, cuánto deseo, cuánto anhelo beber agua del pozo de Belén. Lo dijo allí medio en silencio, medio en voz baja, pero lo escucharon sus valientes, se metieron en el campamento allí entre los enemigos y todo lo que pasaba y le trajeron agua fresca del pozo de Belén. ¿Qué dijo David? ¿Cómo? ¿Cómo voy a beber este agua que no me ha costado nada?
otros se han sacrificado por mí y yo no he hecho nada, así que la derramó porque no voy a darle a Dios algo y ni voy a tomar yo algo que no me cueste. ¿Sí? Tremendo, son realmente situaciones que nos permiten sacar de esas cosas tanta enseñanza para nuestro bienestar espiritual. Pero hoy quiero hablar acerca de los pozos que reabrió Isaac. ¿Sí? Cuando murió Abraham, los enemigos taparon los pozos que él había hecho en esa tierra donde estaba ahora Isaac, su hijo. Pero él los volvió a reabrir. ¿Sí? Tremenda la enseñanza que hay de la palabra del Señor. ¿Por qué? Me permito decirle que, ¿sabe qué? Isaac quiso imitar en muchas cosas a su padre Abraham. Lo quiso imitar en cosas buenas y también en cosas malas. Qué reflejo de lo que ocurre hasta en el día de hoy en la relación de familia padre con hijos, ¿no? Isaac lo quiso imitar en dos cosas que fueron realmente muy negativas, ¿sí? Muy malas, que no tenía que hacer. ¿En qué lo quiso imitar? Lo dice el capítulo 26 en el comienzo. Primero lo quiso imitar queriéndose ir a Egipto. Dios le dijo, no te vayas a Egipto, prefiero que te vayas a la tierra de los filisteos y yo te voy a bendecir y te voy a prosperar mucho. Hizo lo que hizo su padre Abraham, se fue a la tierra de Egipto cuando había hambre, ¿sí? Y ahora él quiere repetir la historia imitando a su padre. El segundo error que cometió Isaac fue mentir, como su padre también mintió. Tenían hermosas mujeres y ellos dijeron, no sea cosa que si digo que es mi esposa, me maten para quedarse con ella. Prefiero decir que es mi hermana. Isaac hizo lo mismo. Imitó a su padre en cosas que no eran realmente buenas, pero sí hizo también una buena imitación al hacer lo que hizo su padre. Reabrió, dice este pasaje de la palabra del Señor, este versículo que tenemos en el versículo 18 que vamos a poner en pantalla. Él reabrió los pozos de su padre. Pero ¿por qué leí el versículo anterior, versículo 12? Porque para mi modo de interpretarlo, y este no es un pozo literal, es un pozo ilustrativo, es una enseñanza para aplicación. Dice que en aquel tiempo había mucha hambre en los alrededores de la tierra de Canaán. ¿Y qué hacía la gente? Guardaba la semilla para tener alimento para la familia, para su sirviente, para su ganado. Guardaban la semilla. Pero dice el versículo 12 que Isaac sembró. En aquel tiempo sembró y fue realmente muy bendecido. Al ciento por uno, tremenda cosecha. Cuando nadie lo hacía, él hizo algo diferente. Él no se comió la semilla, él no guardó la semilla, sino que la plantó en la tierra. Y esto en un paréntesis tiene un mensaje lindo para nosotros para poder escucharlo y animarlo y tratar de hacer. ¿Por qué? Porque él creyó que si él hacía eso, Dios lo iba a bendecir, estaba bajo una promesa. Creía que la bendición de Dios iba a ser próspera con él y en vez de guardar, de cuidar la semilla, dijo, yo voy a creerle a la palabra que Dios me ha dado y voy a plantar porque va a producir, y tuvo cosecha como nunca antes nadie en aquellos momentos pudo tener. ¡Qué tremendo! Dios nos invita por la fe a plantar la semilla de nuestros sueños, de nuestros proyectos y nuestras metas, porque ¿sabe qué? También nosotros estamos y somos hijos de una promesa dada por Dios nuestro Padre. Y si Dios nos ha dicho que nos va a bendecir y nos va a prosperar, aún en tiempos difíciles como los que estamos pasando y como los que lamentablemente mucha gente está padeciendo, pero tenemos una promesa. Y aún en esta época Dios puede bendecir abundantemente tu economía y la mía también. Solamente es cuestión de creer. Este fue el primer pozo que abrió Isaac, figurativamente, pero fue un pozo, ¿sí? Fue algo diferente. Fue un desafío y él lo aprovechó. Ahora, yendo a lo demás, el versículo 18 que tenemos en la pantalla. Dice, y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que había abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Hay algunas verdades que yo quiero sacar de este versículo bíblico. La primera verdad que encuentro en esto, al decir la Biblia que volvió a abrir los pozos de agua que había abierto en los días Abraham su padre, me habla de una actitud
que no puede faltar cuando alguien se anima a creer en Dios y a hacer algo diferente. Algo que puede sonar hasta loco o casi demencial, pero lo está haciendo en base a una promesa que está dada por Dios para nuestras vidas, creyéndole. Cuando otros no lo hacen porque dicen me va a faltar, no voy a tener, hay gente que se anima a creerle a las promesas de provisión de Dios y hace pozos para creer que Dios los va a llenar. ¿Y sabe qué implica esto? Esto habla de una actitud que no puede faltar en un abridor de pozos. Y esa actitud se llama perseverancia. Perseverancia. Isaac fue una persona perseverante. No tengo el debido tiempo o suficiente tiempo para leer todos los otros versículos, pero en realidad Isaac abrió 4 pozos, ¿sí? 3 abrieron su sirviente y 1 abrió él, ¿sí? Los primeros que abrieron, que mandó él a abrir, bueno, fueron para riña, fueron para discusión, fueron para pelea con otros pastores y bueno, ahí los dejaron, ¿sí? Pero esto realmente, la actitud me bendice de Isaac, de no dejar, de no desertar, de no bajar los brazos, de no abandonar. Él quería tomar agua de su propio pozo, así que siguió perseverando. Y cuando uno habla de abrir un pozo, habla de trabajo, habla de esfuerzo, habla de estar allí realmente poniendo todo lo que hay que poner para poder abrir un pozo. A veces con la desazón de que abre un pozo alguien y no encuentra agua. Pero él lo hacía igual. Él no se desanimó, podía tener y los tenía los argumentos diciendo, ¿para qué lo voy a hacer si los enemigos se encargan de taparlo después? Se podría sentir desanimado y podría tener argumentos válidos para decir, si ya lo hizo mi padre y mirá en qué terminaron, se los taparon los enemigos. Pero nada de eso lo desanimó, nada de eso lo hizo desertar de su intención. Él dijo, no está acá, vamos por otro. No se puede en este, vamos por otro. Pero él dijo, yo voy a abrir un pozo. Y cuando él abrió su pozo, dice la Biblia que ya no hubo más pelea. Y fue un tiempo de bendición y de prosperidad. Y la tierra fue como que se convirtió en un vergel, una hermosa primavera, tanto progreso y tanta bendición. Pero gracias a qué? Al esfuerzo y a la perseverancia, a la persistencia de Isaac, que él decía, yo quiero tomar agua de mi propio pozo, quiero reabrirlos, quiero ponerle hasta el mismo nombre, para no perder la pertenencia, la identidad. Mi padre le puso un nombre y yo voy a respetar creyendo que ese nombre es el que le corresponde a este pozo y le voy a poner el mismo. ¡Qué actitud digna de ser imitada por nosotros! Si usted quiere alcanzar una bendición, si usted está en pos de un milagro, si usted está esperando una respuesta por años o por poco tiempo, ya sea concerniente a la salud, a la economía, a la familia, yo quiero animarle que siga abriendo pozos a través de la fe, por medio de la oración, porque en algún momento la presencia, la gloria y la bendición de Dios va a llenar ese pozo que usted abra. Lo va a llenar de prosperidad, lo va a llenar de bendición. Dios lo va a sorprender como lo sorprendió a Isaac cuando él abrió un pozo y dijo, este lo abrí yo. Una cosa es que lo abran otros y otra cosa es que uno lo abra. Es más fácil ver cómo abre el otro pozo, cómo trabaja otro. Es más fácil ver los logros de otro, envidiar los éxitos de otro, porque lo hizo. Pero nosotros en este caso tenemos la respuesta. Nosotros tenemos que cavar nuestro propio pozo. Nosotros tenemos que ir por nuestro milagro. Nosotros tenemos que ir individualmente por nuestra bendición. Pelea por tu bendición. Lucha por tu bendición como hizo Jacob. Hasta que no me bendigas, no te dejo. Pero Dios, que es fiel, te va a contestar. Tremenda enseñanza. La primera verdad que encuentro, si uno quiere realmente abrir un pozo para que la bendición de Dios fluya en raudal, en abundancia, tiene que ser perseverante, no darse por vencido, porque va a haber situaciones que le van a desanimar, que le van a estabilizar. Si presta oído a los comentarios, a lo que dice acá, a lo que dice allá, seguramente no se va a animar a emprender algo nuevo que pase por lo interno y por lo externo suyo. En segundo lugar, encuentro otra verdad. La segunda verdad que encuentro en este versículo mismo 18 es que quienes tapan los pozos son los enemigos.
Quienes tapan los pozos son los enemigos. Dice este versículo que cuando Abraham murió, los filisteos vinieron y taparon con tierra los pozos. Y uno dice, bueno, pero ¿qué le va a hacer que esto? No, ubiquémonos en aquel tiempo. Tapar un pozo en aquel tiempo era realmente algo muy fuerte. ¿Por qué? Porque los pozos marcaban el grado de posesión que tenía una familia, la posición y las posesiones que tenía una familia. El tener cuanto más pozos tenía, más posesiones tenía. Sería como hoy día, tener más propiedades, ¿sí? Tener más edificios, tener más casas, tener más. A eso se refería. Entonces era muy significativo tapar los pozos porque era lo más valioso que tenía una familia en cuanto a posición se refería. Las posesiones que tenía. Eso era muy importante. Y lo otro que también me permite decirle que tapar un pozo o tomar agua del pozo de otra persona era algo similar a un crimen. Era realmente una pena, una condena, porque eso estaba muy mal. Había que tomar agua del propio pozo, no del pozo de otro. ¿Le dice algo? ¿Nos dice algo? Claro que sí. Cada uno tenemos que llevar este vaso que es nuestra vida ante la presencia de Dios, ante la canilla del cielo y decir, Señor, abre, 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 Señor, abre los cielos para mi vida y derrama lluvias hasta que llenen este vaso que es mi propia vida. Lo podemos hacer colectivamente, en familia, pero en definitiva, cada uno de nosotros tenemos que ir por nuestro propio maná, por nuestra propia agua. Tenemos que ir por nuestro propio manantial a la presencia de Dios. Los filisteos taparon el pozo desconociendo el valor. Imagínese, en el desierto tapar un pozo. Era terrible, era una gran necesidad el agua en el desierto, no costaba nada fácil, era un esfuerzo tremendo y taparlo era un desperdicio total con la falta que hacía el agua, pero esto lo taparon y dice la Biblia en un punto que lo hicieron por una razón, por envidia. ¿Le dice algo esto? ¿Nos dice algo? ¿Le habrá tapado a alguien algún pozo a usted por envidia? ¿Le habrá tapado a alguien algún pozo por celo? ¿Por verlo prosperar? Porque las cosas le salen bien, porque hace rosquitas para vender y es prosperado. ¿Le habrán tapado algún pozo levantando algún comentario negativo, alguna crítica? Estos por envidia dijeron, no, este no puede seguir adelante. Pero ante la persistencia de este hombre, ante la existencia de seguir, me taparon uno, me taparon otro, voy a seguir y si tengo que abrir 10, 20, voy a seguir insistiendo hasta que tenga mi propio pozo y pueda tomar de ese agua que brote del mismo. Qué lindo, ¿no? ¿Y sabe qué dice este capítulo, en unos versículos más adelante? Que los mismos que lo envidiaban y lo criticaban a Isaac, vinieron a hacerle un trato. No te queremos criticar más. No te queremos murmurar más, no queremos hablar más ni envidiarte más a vos, porque hemos visto que Dios está contigo y te prospera. Queremos hacer un trato contigo, nos queremos plegar a vos, nos queremos pegarnos a vos, porque vemos que Dios te está bendiciendo y te está prosperando. ¿A cuántas personas le ha pasado? ¿Cuánta historia en la vida hay de este tipo de situaciones? Gente que le ha criticado, que ha levantado murmuraciones, que le ha censurado, que le ha calumniado o que se ha metido con su reputación, con su familia. Luego de un tiempo viene a decirle la verdad, que reconozco que vas para adelante, que progresás, que te levantás porque Dios te bendice. Gloria a Dios, gloria a Dios. Tremendo. Tremendo. La segunda verdad nos enseña que los únicos que tapan pozo son los enemigos. Los que tienen la vista cegada a lo que Dios realmente puede hacer cuando uno se esfuerza, cuando uno es persistente. Por eso, la tercera y última verdad que quiero comentarles en esta hora es la que dice el libro de Proverbios, una cita bíblica. Libro de Proverbios capítulo 5, el versículo 15. Y quiero ya estar terminando con esta reflexión en esta hora. Recordemos la primera verdad. Para abrir pozo hay que ser perseverante. La segunda verdad, prepárate porque los enemigos estarán enceguecidos para tapar los pozos, los sueños, los proyectos, las metas que tú tengas como le hicieron a Isaac. Pero él siguió hasta que tuvo el suyo propio y de allí pudo beber de su agua.
Y aquí, el capítulo 15, el capítulo 5 del libro de Proverbios, por si usted está tomando nota, capítulo 5 del libro de Proverbios de la Biblia, el versículo 15 dice lo siguiente: bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Y los raudales de tu propio pozo. Bebe el agua de tu misma cisterna. La cisterna es similar a un pozo, ¿sí? Un lugar donde se puede acumular, ¿sí? Un reservorio de agua, diría. Es como un pozo. Dice, bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. ¿Qué nos enseña esto? Si hemos ya proyectado, si hemos trazado una meta, si tenemos un sueño, una petición, un anhelo, un deseo en nuestra vida y nos hemos determinado a ir por él, tomemos el ejemplo de este hombre que persistió hasta que lo tuvo. Tuvo su propio, no el que mandó a hacer a otro, él tuvo su propio y después él mismo se encarga de cuidarlo. ¿Qué hubiera pasado si hubieran cuidado los pozos de Abraham? No lo hubieran tapado los enemigos. Y en este texto bíblico, lo que nos permite encontrar la Biblia, ¿sí? Tome el agua de su propio pozo. ¿Sabe de qué nos habla? Que hay que cuidar los pozos, hay que cuidar la vida de cada uno de nosotros. Hay que cuidar nuestra relación, nuestra comunión con Dios. No te pongas a mirar cómo está el otro, no te midas con otro, no te evalúes con otro. Mira cómo está tu propio pozo. Perdona la comparación que estoy haciendo. Pero es ilustrativo esto. ¿Cómo está mi pozo hoy? No es para preguntarnos, ¿cómo está mi pozo hoy? Me he estado interiorizando, me he estado preocupando más. ¿Cómo está la vida de fulano, de mengano, en esta pandemia que no nos vemos, que no nos juntamos, que no podemos estar juntos? Pero Dios nos pregunta por su palabra, ¿cómo está tu pozo hoy? ¿Cómo está tu pozo? Y la segunda enseñanza, bebe del raudal del agua de manantial que está fluyendo abundantemente. Bebe de tu propio pozo, el agua de tu propio pozo. Los raudales, a raudal habla de abundancia, habla de cantidad, habla de mucho. Bebe de tu propio pozo. Qué lindo es que nosotros podamos llegar a las profundidades y sacar ese agua que dijo Jesús. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Porque todo el que cree en mí, como dicen las Escrituras, de su interior correrá un río de agua viva. Gloria a Dios, que esa fuente, que esa agua de vida esté fluyendo en nosotros para que podamos beber del pozo propio de la comunión, de la relación establecida con Dios. Si bebes de este agua, le dijo Jesús a la samaritana, vas a volver a tener sed. Pero si bebes del agua que yo te doy, nunca más tendrás sed, porque será en ti una fuente. Será en ti una fuente, querido hermano y amigo que me está escuchando. Hay una fuente que está fluyendo del mismo trono de Dios y quiere llenar tu vida, y quiere llenar tu familia, quiere llenar tu hogar de paz, de prosperidad, de buena salud. Ese es tu pozo, el que tenés que cuidar como el que yo tengo que cuidar. Cuidemos nuestros pozos para que nadie lo tape, para que no haya pensamientos negativos ni destructivos que tapen nuestros pozos. Yo te pregunto en esta mañana, que ya nos aprestamos en momentos más para compartir los emblemas de la Cena del Señor. ¿Cómo está tu pozo en esta mañana? ¿O en este día? ¿En esta tarde? ¿En esta noche? ¿Cómo está tu pozo? ¿Qué es decirte lo mismo? ¿Cómo está tu vida? Pablo aconsejaba a los hermanos de Corinto que ellos se probaran a sí mismos, que antes de participar de los emblemas de la Cena del Señor, se probaran a sí mismos. Hoy usted en su casa y yo aquí en mi casa tenemos la posibilidad de hacer una oración reflexiva hacia adentro y decirle, Señor, perdóname si te he fallado, perdóname si he pecado contra ti. Esto es limpiar el pozo, es cuidar el pozo para que luego fluya la bendición de Dios. Y va a ser a raudal, porque Dios puede darnos más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que está en nosotros. Así lo dice la Biblia, Efesios 3:20. ¿Por qué no oramos en esta mañana? Con esta pregunta, con este signo de pregunta. ¿Ya abrí mi pozo? ¿No voy a dejar que los enemigos, los filisteos, me tapen el pozo? Y en tercer y última verdad, voy a cuidar mi pozo, porque quiero tomar de ese agua que sale de él. Aleluya. Que me costó llegar, que tuve que poner esfuerzo, trabajo, perseverancia,
pero ahora puedo disfrutar de una relación fluida con Dios.